No dicen nada de cuáles son los poderes que tienen que tener un gobierno en funciones. El gobierno en funciones de esta Cámara o del Ejecutivo tiene los poderes limitados y para un tiempo muy breve. El Congreso, si no inviste a un presidente en el plazo de 2 meses, se tiene que disolver y convocar nuevas elecciones. No pasa en ningún país de Europa que haya un gobierno en funciones sin los poderes limitados. Eso es una anomalía democrática. Y ustedes hoy, y en sus enmiendas, vienen a hablar de otras cosas, a otro debate. Hablan de la politización de la justicia. Y ustedes, que lo digan, señorías del Partido Popular, es como cuando vienen aquí a hablar de anticorrupción. Ustedes, que han tenido un ministro, un fiscal jefe, un fiscal anticorrupción, que han sido reprobados por esta Cámara. Ustedes, que han sido calificados como organización criminal por los tribunales y la policía. Ustedes, que han sido acusados de utilizar las estructuras de Estado, las cloacas, para tapar su corrupción. Ustedes, que han sido condenados para financiarse ilegítimamente, ilegalmente. Y ahora vienen a hablar de que la justicia se debe despolitizar, cuando ustedes la han politizado como nadie. Desde Gallardón, con la reforma desde 2013, de hecho antes ya, siempre que han tenido ocasión, han hecho reformas que han intensificado esa politización. Por eso, el mensaje famoso de Rajoy, sé fuerte, hacemos lo que podemos, porque en verdad es una cuestión de supervivencia para ustedes. Lo que pasa ahora no es nuevo, ha pasado en otras ocasiones, pasó en la República, pasó también con Zapatero. Tuvieron entonces el gobierno secuestrado, el gobierno de los jueces, durante 2 años, porque no querían que tiraran adelante determinadas reformas, por ejemplo, el Estatuto de Autonomía, y por eso el conflicto con Cataluña. El problema de fondo es que ustedes no aceptan la alternancia democrática y se creen que el poder es suyo. Y cuando pierden las elecciones, se atrincheran en el Poder Judicial. Esa es la razón de fondo de este bloqueo y no otra. Sean honestos, reconozcan que tras sus enmiendas hay eso. No hay Podemos, Pablo Iglesias, ni siquiera Bildu. Lo que hay es el caso Kitchen, el caso máster regalado. ¿O alguien se cree que si la señora Cifuentes hubiera sido aforada como el señor Casado, la semana pasada estaría sentada en el banquillo de acusados? O lo que es lo mismo, el señor Casado no estaría sentada en el banquillo de acusados si no fuera aforado. Estamos hablando de eso. Este es un conflicto de la derecha con la democracia, con este Congreso, no con Unidas Podemos, ni tan siquiera con el Gobierno. ¿Se imaginan que el Gobierno del Poder Ejecutivo hiciera lo mismo? ¿Se imaginan que cuando acabe el mandato en el 2023 no se convocan elecciones y se secuestra el Gobierno hasta que ustedes lo rompan con Vox? Pues eso es lo que están haciendo ustedes. Y tienen la cara dura, como el señor Val, de hablar de asalto a la democracia. O el señor Smith, que ahora no está, debe estar borrando murales feministas en Madrid. El señor Smith, yo cuando leía ayer las enmiendas, las 25 páginas, me lo imaginaba redactando esas páginas disfrazado con un casco de bisonte, inspirándose en Trump y hablando del asalto a la democracia. Que, por cierto, bueno, no puedo dirigirme al señor Smith porque no está, ha dejado su discurso, ha hecho su discurso y se ha ido, pero la verdad es que yo hoy le he encontrado más moderado a él que al portavoz de Ciudadanos. Hoy a la derechita cobarde ha parecido más la de Vox que la de Ciudadanos. Ha gritado incluso menos que el señor Val. Pues cuando leía las enmiendas, pues pensaba en eso, que ustedes tienen un lío considerable. Se lo aclaro. Lo de Franco era un asalto a la democracia, por mucho que el señor Smith dijera que con el franquismo se votaba. Lo de este gobierno que ha salido de las urnas es lo que pasa en democracia. La base de la democracia es la soberanía popular
y el principio de renovación de las instituciones. Eso es lo que las legitima. Cuando ustedes interrumpen la renovación de los gobiernos, como el Gobierno del Poder Judicial, están rompiendo con el principio democrático. Ya sabemos qué es lo que hace la extrema derecha cuando consigue lograr el poder. Lo hemos visto en otros países europeos, en Polonia, en Hungría, en Estados Unidos. Por eso, y termino, presidenta, hay dos opciones. Una, asumir que el gobierno de los jueces no se va a renovar hasta que la derecha gane unas elecciones generales y tenga mayoría en este Congreso. Y la otra es asumir nuestra obligación como Congreso, como demócratas, y adaptar la ley al mandato constitucional. Y eso es lo que vamos a hacer. Y por eso, una vez tumbadas estas enmiendas a la totalidad, les vuelvo a pedir el apoyo al resto de fuerzas democráticas de esta Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sens.